Me presento, yo soy Carolina Martínez, yo soy abogada, soy experta en género y en temas de derechos humanos. Me apasiona todo lo que tiene que ver con género. Entonces, me encantan este tipo de espacios, digamos que esto no va a ser una capacitación y una sensibilización, sino que hablemos que esto va a ser una charla. Estamos entre amigos, entre compañeros de trabajo, vamos a conversar sobre un tema que está de moda y todos sabemos que los temas que están de moda, entre comillas, se vuelven como parte de nuestras conversaciones comunes en nuestro día a día. Entonces, conversemos sobre esto. Yo soy una amiga más, es la primera vez que nos vemos como compañeros, entonces yo vengo es acá a conversar con ustedes, a que ustedes me cuenten qué entienden sobre estos temas, qué dudas tienen, para que empecemos a sensibilizarnos nosotros. Ahí sí es una sensibilización, a sensibilizarnos nosotros desde nuestra vida personal frente a este tipo de temas que día a día pues se escuchan en la radio, en la televisión, los vemos en las redes sociales, los vemos en los periódicos, entonces para que tengamos un poquito más de conocimiento sobre esto. Eh, Esto es un lugar seguro, acá podemos hablar de todo, acá podemos comentar todo. Eh, si alguno o alguna quiere ahondar sobre un tema específico dentro de la capacitación, o sea, le llamó la atención algo específico y quiere comentarlo y quiere hablarlo, bienvenido. No es sino alzar la manito y aquí vamos todos conversando y vuelvo y les digo, esto es un lugar seguro, esto es un lugar para que conversemos y charlemos un poco más sobre esto. Entonces, a todos muchas gracias por estar acá en este espacio. Gracias. Vamos a empezar. Vuelvo y les recuerdo, en el chat está el link para que diligencien el Buenísimo. formato de asistencia, que es importante para nosotros como Equilátera y para ustedes como empresa. Entonces, voy a empezar con un video que es como una apertura allá, pues ya hacerles la presentación formal. Entonces, después del video, empezamos ya así con la charla en forma así, pues como con las diapositivas y las cositas. Listo. Denme un segundo, ya les pongo el video. Ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a jugar un juego que va a reflejar las desigualdades que vivimos las mujeres con respecto a los varones. La regla es la siguiente. Yo les voy a hacer algunas preguntas y cuando la respuesta sea sí, tienen que dar un paso hacia el centro. ¿Quiénes alguna vez fueron agredidos en la vía pública por su aspecto físico? Si alguna vez te tocaron o te hicieron insinuaciones sexuales contra tu voluntad. ¿Alguna vez sus compañeros de trabajo o de estudio intentaron manipularlos o humillarles? ¿Alguna vez les hicieron sentir menos solo por su condición de género? Si sus parejas o familiares los maltrataron físicamente. Si fueron forzados a tener relaciones sexuales con otra persona en contra de su voluntad. Bueno, ahora miren a su alrededor. Miren a quién tienen al lado. La distancia que hay entre ustedes refleja la desigualdad que vivimos las mujeres, las identidades disidentes con respecto a los varones todos los días en la calle, en el trabajo, en nuestras casas, solo por nuestra condición de género. Eso es la violencia de género. Cada paso de distancia es una humillación vivida. Cada paso de distancia es un derecho vulnerado. Es un ataque a la libertad, a la dignidad y a la integridad de las mujeres. Llegó la hora de ponerle fin a esta desigualdad. A veces el maltrato es muy claro y explícito, otras veces es sutil e imperceptible. Llegó la hora de ponerle fin a la violencia de género. El Estado tiene la responsabilidad de reforzar las instituciones en defensa de las mujeres. Nosotros, nosotras, la sociedad, las mujeres y los varones de Argentina tenemos la obligación de impulsar este cambio, de empezar a tratarnos distinto, con respeto y sin violencias. Listo. Ay.
Momento, ya paro acá. ¿Cómo les pareció el video? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Carolina. Bueno, ¿Vieron el video? sí, digamos que desde mi percepción, evidentemente hay una brecha muy grande, llamémoslo dentro de la problemática de lo que vive hoy la mujer frente a los hombres. Y es quizás una pequeña muestra de lo que se puede buscar en la sociedad en general. Ok. ¿Quién más quiere participar? Gracias, Ramón. Bueno, este video en Argentina, hace muchos años vienen conversando sobre el tema de las desigualdades de género, sobre la violencia de género, sobre la inequidad de género. Es un país que ha luchado mucho con este tema, pues a nivel latinoamericano es el que tiene como un análisis jurisprudencial y sociológico más amplio sobre el tema. Colombia es el segundo que le sigue, después México y después Brasil. Aunque Colombia en su legislación es muy avanzada, cuando llevamos lo que plantea la ley, lo traemos a nuestra vida común, a nuestra cotidianidad, es completamente diferente. Entonces, este video que les pongo que es de Argentina, digamos que es muy común. O sea, cuando avanzamos, cuando se va mostrando qué es lo que puede pasar, que sea violencia de género, como nos decía la persona en el video, siempre avanza una mujer o una persona con un género diverso, ¿cierto? De diversidades sexuales. ¿Por qué? No sé. O sea, es algo que todavía nos preguntamos, ¿cierto? Porque hay esa diferencia tan grande entre hombres y mujeres, por así decirlo, entre personas homosexuales y heterosexuales, porque siempre hay un lado débil frente al tema de la superioridad, y lo pongo entre comillas, una superioridad que puede ser por género, que podemos incluso decir que podría ser porque hemos sido educados y ha sido una educación muy reforzada desde el patriarcado y desde el machismo, y que ahora estamos tratando de construir y volver a sentar unas bases donde, digamos, todos podamos participar de manera más ecuánime, equitativa y sin sufrir este tipo, pues, como de rechazo y de flagelo o de ataque simplemente por ser diferente al otro, ¿cierto? Entonces ya sí les voy a poner la capacitación. Porfa, recuerden que esto es un espacio abierto, esto es un espacio em, de compañeros, estamos entre amigos, esto es un espacio seguro, entonces si alguien quiere ir interrumpiendo a medida que yo voy avanzando con la presentación de las diapositivas, no hay problema. Vamos conversando y vamos aprendiendo entre todos. Listo. Entonces ya les voy a poner nuestras diapositivas, voy a volver a compartir la pantalla y todo. Ustedes ya, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes ya han tenido capacitaciones antes sobre estos temas de violencias basadas en género? No, Carolina, esta es la primera. Esta es la primera, listo. Eh, Vamos a hacer una cosa. ¿Qué se les ocurre que son violencias basadas en género? Cuando hablamos de esto, ¿ustedes qué piensan? A mí se me ocurren conductas como discriminación, como conductas agresivas hacia determinado género. eh, digamos que son como las palabras claves que se me vienen a la cabeza. O sea, conductas agresivas, discriminación, ¿qué más se nos ocurre? Porque por agresivo tenemos mucho, entonces empecemos a desligar desde agresivo. ¿Qué conductas agresivas? Hablar fuerte, interrumpir, minimizar el comentario, gustos, preferencias.
Ok, listo. La charla que vamos a tener hoy yo la llamo violencias basadas en género y siempre hago la pregunta, ¿las reconocemos? Y la pregunta la dejo abierta para que vayamos pensando y conversemos sobre ella al final. ¿Por qué? Porque la idea es que con esto vamos a ver qué aprendimos todos hoy. Acá no es, ay, me enseñaron esto, ay, vi esto. Acá es todos que aprendimos porque créanme que yo también aprendo de ustedes. Eso es una charla, ¿cómo se llama? De doble vía para que aprendamos todos. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la pregunta abierta. Las reconocemos y por las reconocemos me refiero a las violencias basadas en género. ¿Listo? Empezamos. La violencia basada en género viene hace muchísimo tiempo. O sea, esto no es algo que venga de tiempo atrás, no es algo que lo estemos apenas diciendo que lo estamos tratando porque el movimiento feminista se fortaleció, digamos, como desde el 2020 en pandemia, que se fortaleció mucho el movimiento feminista en las redes sociales, entonces ya eso se volvió tema de moda y todo lo que tenga el apellido de violencias basadas en género va a tener un apoyo económico. No, las violencias basadas en género las hemos vivido siempre. Siempre, 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 o sea, y por género no me refiero solamente a las mujeres y al género femenino. Por género me refiero a todo. Siempre ha habido esa diferenciación entre quién es más fuerte y quién es más débil, y en esa postura entre el fuerte y el débil aparecen las violencias, ¿cierto? Lastimosamente, la violencia basada en género es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, porque somos una sociedad egoísta y todo aquello que sea diferente o que sea el otro y que a mí no me gusta y que yo no lo quiero cerca, lo veo como un enemigo y quiero afectar a ese enemigo y quiero atacar a ese enemigo. La población entre los 15 y los 50 años es la que más está sufriendo de violencias basadas en género que terminan en la muerte. Son una población muy vulnerable y son a quienes más se atacan. ¿Por qué entre los 15 y los 50 años? A los 15 años porque empezamos nuestra identificación con nuestro yo y empezamos a expresarnos de manera externa hacia ese otro mundo, hacia ese otro, hacia nuestros compañeros, hacia nuestra familia, empezamos a expresarnos y a mostrar quiénes somos verdaderamente, ¿cierto? Entonces eso puede ser un discurso disruptivo desde nuestra postura corporal, desde nuestra forma de vestir, desde nuestra forma de hablar, desde nuestra forma de caminar, puede ser disruptivo para la sociedad o para el grupo social al que pertenecemos. Entonces eso, cuando somos diferentes, puede generar conflicto en el otro y nos puede convertir en un blanco fácil de violencia. ¿Y por qué hasta los 50 años? Porque a los 50 años muchas personas consideran que ya llega al punto cúlmen de la adultez, entonces en todo ese trasecar entre los 15 y los 50 años, que es la parte de el mayor desarrollo económico y laboral de todas las personas, seguimos siendo un blanco porque seguimos mostrando nuestra postura frente al mundo, nuestra manera de ver, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vestirnos, de caminar, de ocupar un espacio. Entonces hay gente que no tolera ese tipo de diferencias, que no tolera que haya una persona diferente a nosotros, que sea completamente, como pues para no seguir utilizando la palabra diferente, ¿qué se les ocurre? Que sea otra persona, sí, un disímil, por así decirlo, y lo convertimos en un blanco de violencia. ¿Cuál es la parte visible de la violencia? Pues, la violencia visible es la que siempre vemos.
la terrorista, la guerra, los disturbios callejeros, la que está constante y que lastimosamente los medios de comunicación nos recalcan todo el tiempo y nos muestran. Esa es la violencia visible, o sea, la que vemos, la que todos reconocemos y señalamos, ¿cierto? Por ejemplo, el conflicto armado que vivimos de manera interna acá en Colombia es una parte de la violencia visible. Pero esa si bien es muy peligrosa, hay otra que es más peligrosa y es a la que yo más le tengo miedo, que es la violencia que no vemos y que nos es difícil identificar y de la que difícilmente hablamos, y es la violencia que ocurre al interior de los hogares y muchas veces en los lugares de trabajo. Esa es la violencia que no tiene testigos, que tiene una víctima y un victimario, pero un victimario muy fuerte y una víctima no débil, sino una víctima que es miedosa, una víctima que se siente sola, una víctima que está desamparada y que cree que no tiene apoyo de nadie. Entonces esa es la violencia a la que yo más miedo le tengo, porque es una violencia que aparte de ser invisible es silenciosa, y cuando las cosas no las nombramos, no existen. Entonces es una violencia que para muchos es inexistente. Entonces esa es la violencia a la que yo más miedo le tengo. ¿A ustedes qué se les ocurre entre violencias visibles e invisibles? ¿Qué piensan sobre esto? Que como lo decías, Carolina, la visible, pues finalmente tú las ves en los medios de comunicación, sabes que finalmente está ahí los terroristas, la delincuencia común y demás, pero la invisible a veces la callamos porque generalmente puede ocurrir, puede empezar desde los hogares y desde las familias y por miedos, por temores, la gente finalmente no la termina denunciando o incluso la termina finalmente como normalizando, que generalmente puede ocurrir en las relaciones de pareja y demás. Es como lo que se me viene a la cabeza. ¿Quién más quiere contarnos qué se le ocurre por violencia visible e invisible? Bueno, voy a continuar. Si a alguien se le ocurre por ahí, ya saben, vamos conversando. Ahora sí, o sea, ya viendo los dos tipos de violencia que tenemos, que son como los más frecuentes, tenemos la pregunta: ¿cómo definimos la violencia basada en género? Ya, pues, ya vimos un video que nos muestra como cierto tipo de actitudes y cierto tipo de situaciones que vivimos en todos nuestros entornos, que se convierten en violencias basadas en género, y por lo que yo he venido comentando y conversando con ustedes, simplemente pues partimos de unas diferencias, ¿cierto? O sea, como en la parte macro y en la parte global y sencilla. Pero vamos a ver cuáles son las violencias basadas en género, ¿listo? Las violencias basadas en género son aquellas que van a venir a afectar a una persona por su género, ¿cierto? Ya no hablamos de género por condición sexual, ¿no? La condición sexual es hombre-mujer, pero pues, o sea, femenino y masculino por temas de biología, ¿cierto? Hay un macho y una hembra, un hombre y una mujer, pero el género es una construcción sociológica. Y el género es como yo me identifico. Entonces hay personas que nacen siendo de género masculino, pues de sexo masculino, pero se identifican con el género femenino, ¿cierto? O sea, es un proceso de identificación. Y hay personas viceversa, nacen con el sexo femenino, se identifican con el masculino. O personas que simplemente no se identifican con ningún género y dicen: no, no me siento ni hombre, no me siento ni mujer, no me identifico con el género femenino, no me identifico con el género masculino, soy simplemente un género neutro y así me identifico. O sea, así mismo me considero solamente una persona. O hay personas que nacen con el género, pues nacen biológicamente como dentro del contexto femenino, sexo femenino, se identifican como el sexo femenino, pero
les atrae su propio sexo femenino y también les atrae de manera sexoafectiva el sexo masculino. O sea, por eso el género es una construcción social. Es muy amplio, tan ancho como tan largo, y la identificación es netamente personal. ¿Listo? Entonces, esas violencias basadas en género que vamos a conversar hoy se dividen dentro de una estructura de violencia, ¿cierto? Esto es un iceberg. Por eso les decía, la violencia visible y la violencia invisible. La punta del iceberg es solamente lo que vemos. Pero debajo de ese iceberg, como pasó con el Titanic, hay una vaina gigante que no vemos y que ignoramos. Y que esos son también pilares muy fuertes de esas violencias que podemos sufrir o que todos los días vemos y que simplemente ignoramos. Entonces, dentro de la violencia directa, que son aquellos comportamientos visibles, o sea, lo que llamamos la violencia visible, está la violencia física, la violencia sexual, la violencia verbal, el feminicidio, los transfeminicidios y la violencia psicológica, que va muy de la mano con la violencia verbal. Esas son las que ya tenemos plenamente identificadas, que la ley sanciona, la ley penal colombiana, pues digamos que a nivel mundial se sanciona. Esas son las que ya decimos como, ay, sí, es violencia, ¿cierto? Y como la reconocemos tan fácil, nos podemos reconocer como víctimas de esa violencia, ¿cierto? Pero la violencia invisible, que es la que está debajo de este tipo de violencia directa, este tipo de violencia reconocible ya e identificable, está la violencia simbólica. La violencia simbólica son actitudes que todos tenemos. ¿Y cómo hacemos? Cuando reproducimos estereotipos, cuando tenemos un discurso sexista. Entonces, es que las mujeres son más débiles que los hombres y por eso este tipo de trabajo de construcción es netamente para personas, hombres, porque las mujeres no pueden. O una persona homosexual no puede porque no es un macho. O sea, ese tipo de lenguaje es hiriente y ese tipo de lenguaje es violencia. Y ese tipo de lenguaje parte de un estereotipo. Y cuando seguimos manejando esos estereotipos y cuando seguimos manejando ese tipo de lenguaje que hace parte de un discurso hegemónico violento y fuerte, nosotros seguimos ejerciendo violencia simbólica, cultural y seguimos siendo víctimas. Porque yo sé que todos los chistes sexistas en su mayoría son contra las mujeres o los chistes racistas son contra las personas afro, ahora los chistes también para reírse son contra las personas con discapacidades o con capacidades diversas, neurodivergentes, contra las personas con una capacidad de lenguaje diferente, sordomudos que llaman, pues, y utilizamos chistes para afectarlos. Utilizamos un lenguaje que lo afecta. Y ese lenguaje, créanme, el lenguaje es una de las maneras más violentas y más arraigadas que tenemos. A mí me impresiona cómo los chicos de ahora, los niños, las niñas, los chiquines, lo corrigen a uno y le dicen, mamá, papá, eso no se dice. Tía, eso no se dice. Tú no puedes hablar así de una persona. A mí me encanta que esta nueva generación que viene ya son más abiertos y más adaptados al cambio y ya identifican más fácil la violencia desde su hablar y lo quieren corregir. A mí me encanta eso, porque ellos nos están enseñando a acabar con esa reproducción de ese lenguaje sexista, con esa reproducción de ese lenguaje violento y con esa reproducción de esos estereotipos que parten de unas tradiciones y unas costumbres que sí, ahí crecimos, pero eso no significa que estén bien. Entonces, esa es la violencia cultural que muchas veces no vemos y que ya tenemos completamente interiorizada y porque la interiorizamos, no la identificamos, sino que ya para nosotros es natural.
Y ya está la violencia estructural, de la cual también tenemos muy naturalizada, y al tenerla tan naturalizada, pues no la queremos identificar, y al no identificarla, como les dije, no la nombramos, y lo que se nombra no existe. En esa violencia estructural está las personas que tienen una doble jornada laboral y que por situaciones económicas se ven en la obligación de acceder a una doble jornada laboral, sobre todo las madres cabeza de familia o los padres cabeza de familia que no pudieron terminar su educación y se ven obligados a tener 2 o 3 trabajos para poder sacar adelante su familia. Eso es una violencia estructural. La brecha educativa, lastimosamente en Colombia, quienes pueden terminar de una manera mucho más fácil su ciclo educativo, al menos hasta el bachillerato, son los hombres, las mujeres no, porque hemos sido una sociedad que ha estado pensando todo el tiempo, la mujer es la que cuida, la mujer es la que se queda en la casa, la mujer es la que atiende, la mujer es la que hace, la mujer a ver, ¿cómo les digo? O sea, asignamos ese rol de cuidador per se a la mujer. Entonces eso genera una brecha educativa. Y cuando las mujeres quieren salir adelante y se quieren capacitar y ocupar cargos directivos y ocupar, o sea, llegar a esas esferas del poder que a mí me encanta que ahora estemos ocupando las mujeres, pues así haya todavía haya poca paridad en ese sentido. Esas mujeres muchas veces tienen que decidir si siguen con su éxito laboral o si siguen construyendo su hogar. Y eso genera no solamente una brecha educativa y una brecha laboral, sino que eso también genera pobreza, genera una inequidad. Y eso también es triste. Y los hombres también lo han sufrido, porque yo eh, he llevado procesos por violencia intrafamiliar, porque como les dije al principio, yo soy abogada litigante en estos temas. Y también he visto hombres que se han visto afectados por seguir adelante con sus triunfos académicos, con su vida académica, con su vida laboral y querer seguir adelante. Y sus compañeras o compañeros de vida les han dicho, bueno, mi cielo, o te dedicas a trabajar o te dedicas a mí, porque si no esto se acaba. Y eso también es violencia. El no apoyar, el no compartir, o el decir, vea, yo no comparto sus sueños, yo no comparto esto, me retiro, te quiero mucho, te amo, pero me quiero más a mí, me amo más a mí, me retiro. Eso es una manera bonita. Duele, sí, claro, va a doler, pero es una manera bonita. Pero imponérmele al otro y decirle al otro que renuncie a lo que quiere, eso también es violencia. Y eso hace parte de la violencia psicológica y hace parte de la violencia que muchas veces no vemos y que muchas veces de manera errónea ejercemos y somos víctimas y simplemente naturalizamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Está claro, Carolina, gracias. Listo. Ahora vamos a hablar de los tipos de violencia. Vimos el iceberg, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes me cuenten cómo definimos desde nuestro punto de vista personal, o sea, con lo que hemos venido hablando hasta acá, cómo definimos la violencia física. ¿Quién me quiere contar cómo define la violencia física? ¿Qué es la violencia física? Pues en este caso sería un golpe, una agresión, un maltrato hacia el cuerpo de la otra persona. Sería algo un poco más visible y tangible que estaría ocurriendo. Ok. ¿Quién más me quiere decir qué es violencia física? Se tiene en cuenta lo que es cuando se amenaza a la otra persona, o sea, verbalmente. Entonces, eso sería violencia verbal, ¿cierto? Pero la violencia física generalmente va acompañada de violencia verbal, entonces es válido.
¿Y qué definimos como violencia psicológica y emocional? Que va más como hacia el sentir de la persona, de cómo lo hago sentir inferior, lo hago sentir una mala persona, o sí, va más como hacia el interior de cada Sí. ser. Puede ser también como la manipulación, ejemplos, ¿no? Sí, Manipulación todo es emocional, bienvenido. eh, pues ahorita lo mencionaba el minimizar también el sentir del otro, como le dice la compañera, Ujú. desde sus emociones. Por ejemplo, si tiene tristeza y la expresa y la otra persona la minimiza porque pues no la ve de la misma forma, también es un tipo de violencia psicológica. O el hecho de que también decías cualquier género por ser visto desde el sesgo como el débil, entonces no se debe comportar o no debe sentir tristeza o expresar las emociones de la forma en la que las está expresando. Ok. ¿Y qué es violencia sexual? Esa habla por sí Eh, sola. sí, total. Sí, 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 ese acceso de cierta manera a la relación como tal, sin consenso, de manera forzada, obligada, y es fuerte. Y yo les voy a traer acá como una aclaración frente al tema. Nosotros pensamos que la violencia sexual es solamente los accesos carnales, o sea, las violaciones. Y no es solamente que haya un acceso carnal sin consentimiento, es una violencia sexual. También están los actos sexuales abusivos. Y los actos sexuales abusivos son los tocamientos, que te toquen en tus partes íntimas sin que tú lo consientas, que te obliguen a darte un beso sin que tú lo consientas, que te obliguen a presenciar que una persona se está masturbando al frente tuyo sin que tú quieras observar eso, o que te obliguen a ver a una pareja tener relaciones sexuales sin que tú lo quieras ver. Eso es violencia sexual. Entonces, por eso les dije, esa es la más común. O sea, todos creemos que, no, pues sí, una violación, ¿cierto? No, señores, no, señoritas, no, compañeros, ni compañeras. La violencia sexual es amplia. Y hay veces creemos, ay, no, pues, perdón por la expresión que voy a utilizar. Ay, es que me tocó una teta. Ay, jajaja. No, si usted no quería que le tocaran un seno, usted no lo tiene por qué naturalizar. Y puede ser muy su compañero de trabajo o puede ser muy su amigo porque estamos estudiando, no sé, la carrera o la especialización, no sé, es un compañero, no es nuestra pareja y lo hace, no, y así sea nuestra pareja. Si nosotros no estamos dando el consentimiento para eso, eso es violencia sexual. Todo lo que nosotros no consintamos, todo lo que nosotros no permitimos, o sea, no estamos de acuerdo, o sea, mostramos nuestra incomodidad y decimos, no, no quiero, porque es que el no también es una respuesta. Cuando ese no lo respetan, es violencia física, psicológica, emocional, económica, de género. Es violencia, porque es que es irrumpir en el otro. Cuando yo pido, por favor, no me digas así, y tú me sigues diciendo de esa manera que yo ya te pedí que no me dijeras así, tú estás utilizando la violencia psicológica y la violencia verbal. Cuando yo te digo, eh, por favor, no me diezmes por el solo hecho de ser mujer, o sea, no, qué pena. Estoy en las mismas condiciones tuyas, Pepito Pérez, o sea, lo siento.
Y tú me sigues diezmando porque soy mujer. Ajá, bueno, sí, ajá, cállate, continuamos. Eso es violencia de género acompañada de una violencia psicológica y acompañada de una violencia verbal. Lo mismo, cuando yo tengo un compañero que físicamente se ve como del género masculino, pero él se identifica con el género femenino, entonces por eso siempre va de tacones a la oficina porque le gusta ir de tacones. Y yo me burlo de él por su manera de vestir y yo me burlo de esa persona y hago chistes hirientes y comentarios en los pasillos y lo señalo y lo critico y cuando esa persona va a hacer una exposición de su trabajo o le toca hablar en público y yo genero ese mal ambiente, yo lo estoy violentando. Entonces eso también es violencia. Y miren que son violencias que tenemos completamente naturalizadas. Nosotros creemos que el bullying, ay no, sí, sin bullying no hay cariño. No, señores, no, señoras. No hay nada más peligroso que la violencia verbal, porque la violencia verbal va muy de la mano con las afectaciones psicológicas y emocionales que vamos desarrollando. Y nos afectan, el lenguaje afecta. Entonces, eso también hace parte de nosotros, cómo nos cuidamos y nos protegemos para no, obviamente para identificarnos como víctimas y poder decir, estoy siendo víctima de esta situación y vengo a denunciarla. Y también cuando nos hemos visto en la posición de victimarios y reconocer esa posición de victimarios para cambiarla y para pedir disculpas y para hacernos responsables de nuestros actos. Entonces ya después de esto quiero que alguien me diga qué es violencia económica. Oli. Hola. Yo creo que esta está muy dada más que todo como al interior de los hogares, ¿no? Donde, por ejemplo, la mujer está dedicada a los quehaceres del hogar y digamos que está sometida económicamente como al esposo. Y pues no sé, realmente eso es como lo que se me viene a mí a la cabeza. Ok. Yo también creo que es como controlar a una persona a través, digamos, como del dinero, como abusar de esa parte. Sí. Sí. También cuando alguien se lucra económicamente por actividad sexual de una persona sometida. Bingo, sí, señora. Me gusta que traigan ese tipo de casos así. Claro, el abusar de una persona, ponerla a mendigar o explotarla sexualmente es una de las violencias económicas más crueles y más duras y más invisibilizadas que existen en nuestra sociedad. Qué lástima. Ahí vamos, tratando de disminuirla, pero es una de las violencias más difíciles y más complejas de tratar. Bueno, además en este caso, algunas personas se acostumbran de que ese es su estilo de vida y por más de que le ofrezcan, venga, usted puede hacer casa, hacer otras cosas diferentes a la prostitución, ya se les vuelve el día a día y ellas no salen de ese círculo vicioso, es su estilo de vida. Sí. Sí, es difícil, es duro, porque obviamente ya está naturalizado y desnaturalizar algo es de los procesos más complejos para la mente humana. Bueno, además, en este caso, disculpa que vuelva a intervenir, en este caso ya se mezcla lo que es la drogadicción, el alcoholismo y el facilismo de encontrar dinero disponible, así sea nada más para cumplir sus vicios, para suplir sus vicios, porque ya la gente está en el entorno y el alcoholismo, así las 2, las 5, las 10 cervezas que toma con el cliente, ya para ella eso es natural, así ella no lo admita, ya ella está alcohólica. Y si usted le meten drogas,
empieza por el cigarrillo y otras cosas, sustancias psicoactivas, ya ella no sale de ahí porque ese es su estilo de vida, ya no quiere cambiar. Ok, sí. Bueno, ¿cuáles contextos es en los que más se produce la violencia basada en género? ¿Cierto? Hemos venido hablando mucho del tema de violencia, ya creo que ahondamos bastante, pues que el tema de la violencia basada en género es porque una persona es diferente a la otra y por su condición de género es violentada, ¿cierto? Entonces, ¿dónde son los contextos para que los identifiquemos y los tengamos muy presentes en nuestro día a día? ¿Cuáles son los contextos donde más se producen situaciones violentas? En la familia, lastimosamente, es el primer grupo generalmente donde se presentan los primeros actos de violencia. La comunidad en la que nos movemos y compartimos. El lugar de trabajo también es uno de los escenarios más violentos por temas de género. Los espacios públicos, la calle como tal, la sociedad como tal es peligrosísima, sobre todo cuando están estas situaciones en que no, grupos sociales que no aceptan al otro porque no lo aceptan, entonces generan espacios bélicos en el espacio público. Los entornos educativos también son violentos. El deporte, un ejemplo claro en el deporte es con el tema del fútbol. La gran capacidad, pues, o sea, como los chistes sexistas y comentarios discriminatorios que se tienen frente a la selección de fútbol colombiana femenina, a la selección de fútbol femenina y frente a la selección de fútbol masculino. O sea, eso es, ahí también se ve mucho ese tipo de violencias en la política. Creo que todos los vemos todos los días. Los medios de comunicación son los encargados de reproducir esos escenarios de violencia en la política todos los días, o sea, es como si no hubiera otro tipo de agenda. No lo muestran, lo siguen reproduciendo y lo siguen naturalizando. En vez de mostrarlo para combatirla, lo siguen mostrando es como para naturalizar esos escenarios violentos por género en la política. En los servicios de salud, da lástima porque en los servicios de salud se supone que se protege la vida y la vida está por encima de cualquier identidad de género. Y hay lugares donde te discriminan por ser homosexual, por ser lesbiana, por ser transexual, donde no te atienden, donde, por ejemplo, el caso de Sara Millarey en Bello, Antioquia, esta mujer trans que fue asesinada y torturada de la manera más cruel y vil que yo he podido ver, dio tristeza cuando la llevaron al centro de salud a que la atendieran y en su historia clínica no la llamaron por el nombre con el que ella se identificaba, Sara Millerey, sino que le pusieron el nombre de pila, que era un nombre masculino, porque ella simplemente no había hecho los trámites burocráticos para cambiarse el género en la cédula y hacerse cambio de nombre. Eso es violencia. Y simplemente la quisieron, pues, o sea, no le prestaron los servicios de salud de manera adecuada y pues lastimosamente ella falleció. Pero ahí hubo una violencia y un maltrato por parte del centro de salud y otros adicionales que vinieron con ese caso que créanme que pues yo como sociedad me quedé asombrada, ahora como abogada me asombro mucho más de todo lo que hay en el caso y todo lo que ha sucedido porque cada vez digo, porque en vez de mejorar como sociedad, cada vez empeoramos más. Es una duda que siempre me va a quedar. Entonces, ahí, desde eso que veníamos hablando, de que los servicios de salud y en el esparcimiento también podríamos decir que es como similar a los espacios públicos y en los entornos tecnológicos. Las redes sociales son un nicho de violencia verbal y psicológica, la cosa más asquerosa del mundo. O sea, por redes sociales cogen a una persona y afectan su vida, afectan su imagen, afectan absolutamente todo, porque como nos escudamos que estamos detrás de una pantalla, entonces es muy fácil. Y compañeros y compañeras, acá en la fiscalía ya hay casos
donde han habido ayudas efectivas al suicidio, y la ayuda efectiva al suicidio es un delito acá en Colombia por temas tecnológicos, dentro de entornos tecnológicos. Y ya se están investigando. No son tan comunes, pero los hay. Y es uno de los escenarios que más en estos momentos requiere vigilancia y control, porque es donde más violencia se puede ver. ¿Ustedes qué otro contexto creen que se puede producir la violencia en género? Hola. Hola. Hola, aquí estamos. Bueno, voy a seguir. Enfoquémonos en el entorno laboral, ¿listo? Porque pues ahí llevémoslo al entorno de Incauca. Las violencias basadas en género ya vimos que se pueden producir en muchos escenarios y en muchos lugares y en muchas partes, ¿cierto? Pero concentrémonos en uno que es donde pasamos entre 8 y 10 horas de lunes a viernes, que algunas veces los sábados, en nuestro entorno laboral. Lo llamamos acoso laboral, ¿cierto? Pero es que el acoso también es violencia. Y esa violencia basada en género dentro de nuestros espacios laborales, ¿cómo la vemos? Como un acoso sexual, que ya les conté y ya les expliqué que es todo lo que tiene que ver con el tema sexual, ¿cierto? Y la discriminación, la violencia psicológica, la violencia física y todo este tipo de violencias que les fui contando que se pueden presentar en nuestro día a día, también se presentan mucho en nuestro entorno laboral. Entonces, también tenemos que tener cuidado porque aparte que nuestro hogar es nuestra casa, nuestro trabajo también es nuestro hogar. Entonces, tenemos que tener ahí cuidado como qué actitudes de violencia ejercemos dentro de nuestros entornos laborales. Yo les quiero compartir acá una cosa que se llama el violentómetro, que es algo que utilizamos en las capacitaciones que hacemos, que el gobierno lo utiliza y entonces lo dividimos por colores, el rojo, el naranjado y el amarillo. El amarillo es la violencia menos riesgosa, o sea, no quiero decir que no hay en riesgo, es menos riesgosa y la identificamos para no seguir hacia adelante. Entonces, cuando descalifican nuestras opiniones, cuando nos intimidan, cuando nos celan, pues si nos quieren controlar nuestro círculo social y nuestra apariencia física, o sea, pilas ahí. ¿Cuándo actuamos? Cuando nos agreden física y psicológicamente, cuando quieren disponer de nuestro dinero y de nuestros bienes, y cuando no nos permiten utilizar el método anticonceptivo. O sea, ahí es, huye, corre de ahí, actúa, pide ayuda. Y tu vida está en riesgo cuando te obligan a sostener relaciones sexuales, cuando te amenazan de muerte y cuando te aíslan de tus seres queridos. Yo siempre le digo a la gente, con el primero, actúe, denuncie, hable, busque apoyo, busque ayuda. No estamos solos en esto. Y bueno, ya estamos terminando, entonces yo quiero que recuerden que los ciclos de violencia son una espiral. Los ciclos de violencia no, o sea, eso no es una línea recta, eso sube, eso baja, eso se va para un lado, eso se va para el otro, eso siempre una espiral y siempre va a aumentar, la violencia siempre va a aumentar, cada fase va a ser peor que la anterior. Entonces les recuerdo la frase, no están solos, no están solas, no estamos solos. Busquemos apoyo, busquemos ayuda, busquemos maneras de no silenciar más estos flagelos. ¿Cómo podemos ayudar? Nunca culpabilicemos a la víctima. No revictimicemos. Tratemos de ser empáticos con las situaciones y no discriminemos. Esos son mis consejos. No hay nada más difícil que reconocerse a sí mismo como víctima. Entonces siempre seamos esa islita segura
que queremos que algún día esté disponible para nosotros. Esa es la invitación que yo les hago. Les termino esta capacitación con esta frase que a mí me encanta, que es de Kofi Annan, quien fue secretario general de la ONU, y dice: la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. En tanto no podamos decir que estamos haciendo verdadero progreso hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Compañeros y compañeras, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por dejarme entrar en este módulo virtual con ustedes. Les agradezco mucho y si alguno tiene algún comentario para hacer, en el chat ya les pusimos como un feedback para que nos comenten y nos ayuden a mejorar.